Hernández. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en la asistencia de producción María Alejandra Hernández, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a quienes están en sintonía a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También nuestro saludo a quienes sintonizan a través de de la cuenta en Periscope, @RCR750. @RCR750 es nuestro punto de contacto en Periscope, y en diferido nos consiguen en www.lacavilla.com, así como en el canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, para ti, para toda la audiencia. ¿Cómo se encuentra? Bueno, se están desarrollando cosas, Daniel, desde la noche. Me han dicho, ¿no? Desde la noche del sábado. Desde el sábado hasta hoy ha corrido mucho. Lo último de lo que nos hemos enterado es que hay una orden de detención contra Julio Borges emitida por el TSJ. Y una ratificación de la prisión contra el diputado Juan Requesens, quien fue ayer capturado en casa de sus padres, junto a su hermana Rafaela Requesens, actual presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. A mí lo que más me sorprende de todo esto, Neomar, y lo digo sinceramente, es la sorpresa que carga mucha gente. O sea, yo no entiendo cómo, y me puse a pensar algunas cosas, porque yo diría, caramba, si aquí uno caracteriza al régimen y asume que este régimen es un régimen A, y uno asume que ese régimen va a actuar como A, yo tengo que estar perfectamente claro de lo que ese régimen va a hacer en momentos en que tiene, para empezar, la moral herida. Porque mire que le ha dado la vuelta al mundo el video con esta gente asustada corriendo en la tarima y corriendo y cómo salieron en desbandada esas Fuerzas Armadas Bolivarianas forjadoras de libertades y cuyo honor es la divisa. Pero eso le da vuelta al mundo. Entonces, puestos en evidencia en su cobardía y humillados y desmoralizados, por supuesto como fiera ella, quieren llevarse por el medio a todo el que se le atraviese. Tiene sentido entonces que una persona que tenga cierta posición contra el régimen frontal, o que haya recibido amenazas, o que esté claro de que en algún momento se puede actuar contra él, tiene sentido que no tome sus previsiones. Bueno, parece que hay algunos que se niegan a caracterizar a este régimen como lo que es,
y por lo tanto se niegan a tomar sus previsiones, como por ejemplo enconcharse en momentos de crisis, tomar sus previsiones, estar perfectamente claros de que las comunicaciones no son seguras, de que la vigilancia es estrecha y permanente, y que además de eso normalmente atacan por el lado de la familia, por el lado de los más débiles. Eso creo que hay gente que todavía no lo asume, y yo lamento muchísimo que haya personas que se nieguen a ver esta realidad, que se arriesguen a vivir como si nada pasara y que les toque después reflexionar dentro de las cuatro paredes de un calabozo sobre lo que hubiese pasado si hubiese sido más previsivo, o peor aún en el exilio, o peor aún que no le dé tiempo siquiera de reflexionar y que solamente puedan reflexionar sus deudos, porque a más de uno le ha tocado una suerte peor. Yo lamento sinceramente la persecución contra Juan Requesens y su prisión, a pesar porque me pareció el espectáculo de que lo sacaran a rastras de las casas de sus padres. Y me parece que además de eso, uno que lo conoce, porque yo siento que conozco a Juan Requesens, tú también, Neomar. Sí. Desde que era dirigente de base del movimiento Impulso 10 en UCB, uno lo conoce y uno compartió con él más allá de la política. Y yo sinceramente debo decirles que si de alguien yo estoy seguro que sería verdaderamente, y hasta risa me da tener que desmentir esto, ¿no? Uh-huh. Y yo no tengo que salir a poner la mano en el fuego por nadie, porque sinceramente no me interesa, porque además de eso tengo grandes, notables y ostensibles diferencias con el señor Juan Requesens. Pero salir a acusar a Juan Requesens ahorita de estar metido en una cosa como el atentado contra Nicolás Maduro es una gran ridiculez. Además de eso, aquí el régimen ha decidido borrar la evidencia principal, Neomar. La evidencia principal es que ¿quién tiene en este país las armas, la logística y la posibilidad de armar un atentado con C4? Porque el C4 no se compra en la botica, no se compra en la farmacia. Uh-huh. Entonces, mira, para traer una cosa, recuerdo, yo no sé si la gente se acuerda de esto, porque aquí parece que se nos ha borrado también la memoria. En el año 93, cuando el famoso carro bomba y los sobres bomba, se llegó a los culpables por un solo indicio. Bueno, porque se hace lo básico. ¿Quién tiene C4 en Venezuela? Las Fuerzas Armadas. Ellos dijeron, el C4 lo tienen los siguientes cuerpos. Ajá. ¿Y quiénes son especialistas en Venezuela en C4? Fulano y fulano. Ajá, búscalos a los dos. ¡Pum! Se acabó la investigación. Y listo. Y cayó preso uno de los policías. Entonces, a que no me vengan. Lo que pasa es que también hay una cosa que esta gente no puede revelar, ¿oíste? Porque y de verdad es bien delicada. Y bueno, y hay que decirla. Esta gente, el chavismo, durante años ha entrenado gente en estrategias de guerra no convencional. Uh-huh. Y eso se sabe, porque ¿qué es el Frente Francisco de Miranda? ¿Y qué son esos colectivos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que quién sabe a quiénes hayan entrenado ellos. Y bueno, y en esta guerrita entre bandas que tienen ellos mismos entre sí, terminan ocurriendo cosas como esta. Y entonces terminan presos los pendejos. Y me disculpan, porque lamentablemente es así. Y además de eso, yo lamento que gente que habla de los presos políticos siempre en tercera persona y que en su actuar político inclusive no se vincula mucho con el tema, le toque de la peor forma posible tener que ocuparse del asunto, ¿no? Bueno, ahora Primero Justicia ha tenido que incorporar lamentablemente, ¿verdad?, a su discurso y a sus temas el asunto de los exiliados y el asunto de los presos políticos. ¿Por qué? Porque bueno, porque le toca ahora tener tanto dirigentes exiliados como dirigentes presos. Entonces, poco a poco vamos llegando al momento en el que el régimen agarró un colador y decidió pasar por ese colador a toda esa clase política para ver quién le queda en el colador. Bueno, los que quieran colaborar se quedan en el colador, los demás son cernidos. Uh-huh. Y van para el pote. Y además de esto, nomás creo que apenas estamos empezando. Mira, hay que seguir el paso a las barbaridades que están diciendo. Las barbaridades que ha hecho Iris Varela, por ejemplo. Que por supuesto tiene que salir a decir todas esas barbaridades porque ella tampoco estaba en la tarima.
Y todo chavista, alto chavista, que no haya estado en esa tarima es sospechoso. Tan sencillo como eso. Entonces salen, con aquella furia. Entonces Iris Varela salió a decir, bueno, que lo que le faltó fue cantar el pájaro guarandol. No me lo mate, no, señor matador. No, y aquí hay que hacer unas cárceles especiales. Y yo voy a abrir espacio en las cárceles para meterlos a todos. Sí, claro, porque es la hora de probar la lealtad, ¿no? Exacto. La lealtad en duda. Y salió en ese mismo tono. No, Diosdado está furibundo. No, pues eso está como un Miura, ¿no? Claro, entonces, ahí tiene su sesión en la Asamblea Constituyente en este momento, por cierto, Diosdado Cabello. Histriónico, y se ponen histriónicos, y ponen aquella cara así de... Y se creen Bolívar. Qué horror, querían matar a Nicolás y tal. Y yo escuchaba también, leía por ahí unas declaraciones del señor William Fariña, que es uno de los primeros corruptos de la Quinta República, por cierto, aquella cosa se llamó el Fondo Único Social, donde el señor decía que hay que crear unas cárceles especiales para estos delincuentes políticos. Bueno. No, bueno, me imagino yo. Vamos, Margarita, hacemos un Alcatraz en Margaritas, entonces, ¿será? Bueno, me imagino yo que este señor lo que está tratando es, de reabrir Guasina, la isla del Burro. También. O crear unos simples campos de concentración, porque el comunismo siempre termina en lo mismo. Entonces, todas estas cosas yo no las veo aisladamente, porque como yo sí asumo que este régimen es lo que es, ¿verdad? Yo asumo que les quedan pequeñas ya las cosas que hasta el momento han hecho. Entonces, mira, yo de verdad, hoy queríamos y vamos a conversar hoy con nuestro estimado Agustín Blanco Muñoz, porque ¿con quién podemos hablar aquí de la violencia en este país? Con Agustín Blanco Muñoz, por Dios. Mira, la acusación contra Borges es muy grave, es la siguiente, porque tiene varias partes, en la que emana en una comunicación del TSJ esta hora. Dice, se evidencia que existen elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante de delitos como estos. Ponga usted el oído en la corneta del radio. Instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República. Estamos hablando de un delito de traición a la patria que, por cierto, es un delito que antiguamente, o que nos remite a nosotros cuando lo oímos, al mundo militar. Nadie sabe cómo un civil puede traicionar a la patria, pero son delitos que, Daniel, generalmente, si uno busca dentro de los sistemas totalitarios y sobre todo los sistemas comunistas, esto se instaura muchísimo. Eso es que usted es un traidor a la patria, que lo determina el poder, por supuesto, no la justicia imparcial. Porque usted, al traicionar a la patria, usted no está traicionando ni a Bolívar, ni a Venezuela, ni a su población. Usted está traicionando a lo que el poder dice que es la patria. Pero ya para cerrar, el hecho notorio desde ayer hasta hoy, con el conocimiento primero en horas de la noche de lo que le ocurrió a Juan Requesens, quien entiendo que no ha aparecido todavía. Su hermana fue liberada ayer mismo en horas de la noche, pero él todavía no ha aparecido, no ha sido liberado. No se sabe dónde está. Pero se presume, y así lo dicen sus familiares y su entorno, que está detenido por el SEBIN. Y lo que le ha ocurrido a Borges ratifica que estos dos caballeros, que yo quiero dejarlo muy claro, son diputados de la Asamblea Nacional, independientemente del desempeño que tengan o no, uno en condición de exilio y otro estando todavía en Venezuela. Bueno, eso no bastó, o eso no fue impedimento para que fueran en contra de ellos. Eso no fue en ningún momento freno alguno para que aquí se genere un estado de persecución. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Bueno, si le toca a un diputado, le toca a cualquiera. Y en realidad la imagen internacional que da Venezuela en este momento, con una Asamblea Nacional que el gobierno dice que está en desacato y que algunos opositores o buena parte de los opositores echan mucho en falta su buen desempeño, unos dicen, bueno, no han tenido los instrumentos, otros dicen han tenido mucho tropiezo en el camino, lo que fuere. Más allá de eso, es un poder legítimamente constituido y en este momento eso se fue. Eso se fue por el barranco. O sea, que hay una ratificación de que una chapa de diputado no previene contra nada. Cuando uno ve desde afuera claro, eso, Daniel, uno lo que ve, Venezuela nos quedó claro prácticamente desde la misma noche en que se dieron los resultados y el CNE negó a reconocer que la oposición había ganado las 2/3 partes. La mayoría absoluta. Pero fíjate, ¿cuál es la imagen de Venezuela? Bueno, abona la imagen de un Estado que es un chiquero,
porque es la verdad. O sea, ¿cómo es eso que tú tienes unos diputados y te los llevas por medio? Y de que Venezuela es más o menos entre un chiquero y un loquero. O sea, un chiquero económico y una cosa donde no hay ninguna racionalidad para decir cuáles son los límites del poder. Y como no hay límites, bueno, ese poder es justamente avasallante. Ese poder le puede tocar a cualquiera. Es discrecional. Eso es lo que estamos viviendo en esta hora los venezolanos. Vamos a ir a la pausa comercial, Daniel. A la vuelta tenemos a Agustín Blanco Muñoz con nosotros. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va, ya tenemos en la línea telefónica, Daniel, al profesor Agustín Blanco Muñoz. Agustín, bienvenido, buenas tardes. Gracias, amigo. Agustín, para el día de hoy tenemos previsto el tema del magnicidio y los magnicidios en Venezuela. Pero fíjate tú, para arrancar con lo primero, debemos calibrar lo que ha ocurrido el fin de semana pasado. ¿Tú qué importancia le atribuyes o qué credibilidad le atribuyes a lo que ocurrió el fin de semana? ¿Tú crees que ese intento de magnicidio fue tal cosa o es un show montado desde el poder? ¿Es un show montado para justificar persecuciones como las que estamos viendo en la última hora? ¿Qué crees tú, Agustín? Bueno, mira, en primer lugar te digo que es apresurado afirmar en forma tajante. Quienes nos ocupamos de esto que se llama el oficio de investigadores de lo actual, no estamos acostumbrados a afirmar en forma tajante sobre la realidad, sobre los actos que están en proceso. Preferimos la vía de las hipótesis de trabajo que nos permitan en un momento profundizar más y más e ir hilvanando las mejores ideas, los mejores resultados. Más allá de creer o no creer, hay que partir de una realidad y unas evidencias. En el día 4, el sábado, y los días y las horas subsiguientes han sido en este expaís, en las calles de este expaís, un verdadero acontecimiento que produce hilaridad. Yo he hablado con muy pocas personas, pero muy pocas personas que tengan creencia o credibilidad en lo ocurrido a nivel de magnicidio. Todo el mundo lo considera como un intento de montar un gran festín, una burla, un engaño, pero realmente es eso, nada más, o de lo expuesto se puede deducir que hay elementos de esa naturaleza.
En consecuencia, pensando bien las cosas y tomando algunos elementos, creemos a esta altura, a nivel de hipótesis, que estamos en presencia de un atentado permitido. Es decir, se produjo el atentado, pero es un atentado que estaba materialmente avisado y que al régimen, por algunas circunstancias que podemos ver un poco más adelante, le interesaba el evento porque podía pagarle los mejores dividendos. ¿Qué quiero decir con esto? Profesor Agustín Blanco Muñoz, saludos. Por más lerdo que sea el sistema de información, inteligencia de este gobierno, no puede llegar al nivel de no haber sabido nada de una acción, de un proceso que se venía cocinando desde hace un buen tiempo y en el cual estaban implicadas muchas personas. Esto es que el secreto era materialmente imposible en este expaís y entre los venezolanos, quienes hemos pasado por diferentes momentos de la lucha política. Sabemos, por ejemplo, en la lucha armada de la década de los 60, que uno de los grandes problemas era el secreto de los propios combatientes, porque venía una operación, y aquella operación, por motivo que no podemos llamar ahora, era materialmente difundida antes que se elaborase, y así pues, por supuesto, cayó mucha gente. Quiero decir con esto, que en este caso, de prepararse este acto, este atentado, era algo que el gobierno tenía algún tipo de noticia, y así como el 4 de febrero el gobierno tenía noticia de lo que venía, y cuando hablamos con Carlos Andrés Pérez y discutíamos esta cosa, le digo, mire, no es posible, presidente, que usted supiese menos que nosotros los que estábamos en la Universidad Central, que sabíamos hasta los nombres y apellidos de los conspiradores. Así, en este caso, se estaba fraguando esta especie de atentado, o sin especie. El gobierno tenía alguna noticia del asunto y creó las condiciones materiales para que el asunto se desarrollara. Es así como me puedo explicar a esta hora, a nivel de hipótesis, insisto, en que por primera vez, desde que Marcos Pérez Jiménez inauguró el Paseo de los Próceres, los símbolos, por primera vez una parada militar se realiza fuera de esos espacios que están, por supuesto, vigilados y protegidos en toda su extensión por fuerzas militares, por fuerzas bélicas. En este caso, cuando van a la Avenida Bolívar, hay una simple, por decir de alguna manera, como dicen, una improvisación. Por más que hayan dispuesto las cosas, se daba espacio para que el proceso de atentado se desarrollase, y se desarrolla tal cual como había sido seguramente previsto, porque interesaba crear, entre otras cosas, esta imagen de el presidente, el gobierno víctima de una derecha nacional e internacional, víctima de los imperios, en especial el norteamericano, víctima de una derecha asentada, establecida en el norte. Pues bien, pero no solamente eso, sino que va un poco más allá, va hasta el punto de solicitar sobre los acontecimientos la propia unidad del PSV como algo indispensable para enfrentar actos o acciones como la que se acaba de sufrir. Es decir,
ahí se va sacando partido grueso a este atentado, pero más todavía permite a su vez esto que tú señalabas de la persecución a diferentes actores, es decir, permiten seguir limpiando el camino opositor de una oposición que, por cierto, está cada vez más desbancada, por no decir inexistente. Eso es Agustín, lo que en principio vemos. Sí, profesor Agustín Blanco Muñoz, tenemos que hacer el corte comercial, pero quisiera que al regreso del corte conversáramos de algo que es lo que fundamentalmente nos termina causando problemas a los que de alguna forma tratamos de analizar la realidad nacional, y es la incredulidad. Porque todo eso que usted nos ha dicho lleva a la gente a que de forma instintiva sienta que como el régimen, cada vez que ocurre un evento violento, caótico en su contra, como el 11 de abril, como el paro petrolero, como los militares en Plaza Altamira, como los sucesos de la salida del 2014, como los sucesos de calle del 2017, como el régimen siempre termina fortaleciéndose al final de esos procesos, la gente asume que cualquier actividad violenta para combatir al régimen, como lo va a terminar fortaleciendo, es un montaje del régimen. Quisiera que al regreso tratáramos de entender un poquito de eso, porque pareciera que aquí ha pasado ya bajo la mesa el tema de que hubo, según lo que afirma el régimen, y según lo que afirman algunos periodistas que han revisado el asunto, hubo un atentado contra el presidente de la República, y eso de alguna manera, o contra quien dice ser el presidente de la República, o contra quien no sabemos si es presidente de la República, porque entonces aquí tirios y troyanos asumen que ya no es, o que sí es, o quién sabe. Vamos a ir al corte comercial, profesor, y al regreso quisiéramos tocar este punto con usted. Sí. Estamos conversando con el profesor Agustín Blanco Muñoz, vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel dejaba una pregunta en el corte anterior que tiene que ver con el escenario que abre el parteaguas del escenario de el magnicidio. Tenemos un magnicidio o algo que se parece a un magnicidio o algo que al menos se monta como un magnicidio, profesor Blanco Muñoz, y eso de alguna manera sirve como pretexto para decir que aquí cualquier cosa es posible, que aquí el escenario es de violencia total. De hecho, ya tenemos las primeras noticias que son consecuencia de aquello. Detención de un diputado anoche, ya hoy se señala a Borges de que es traidor a la patria, que está metido en el atentado también, y se convierte Venezuela en un hervidero peor del que ya era. ¿Qué escenario es el que le aguarda a Venezuela en medio de la acepción o de la asunción, mejor dicho, de que hubo un magnicidio, un intento de magnicidio el sábado pasado? Mira, dos cosas. Uno, lo que se señalaba antes de la incredulidad. Uh-huh. Yo pienso que eso tiene base y fundamento, ustedes mismos lo decían.
el 11 de abril se convirtió en algo en que todavía tiene partes completamente de incredulidad, y así cualquier otro evento de estos que se mencionaban. Pero la incredulidad como tal no es un magnífico consejero, no es un buen consejero. Es mejor, más conveniente en política, ir más allá de la incredulidad para ir a la evidencia concreta, y ver cómo es una realidad y qué nos deja de un lado u otro. Ahora bien, porque este magnicidio, o como dicen, este intento de magnicidio, este atentado, nos pone en una situación peor que la preexistente. Uh-huh. Mira, esto hay que evaluarlo, porque este ex país, yo creo que no puede llegar a peor. Pase lo que pase en los próximos días, lo que pase hoy, lo que pase el día 20, que comience el gran desastre nacional con esto del cambio. Mira, llegar a peor, ya yo no sé qué significa lo peor, porque en ningún momento de la historia de este ex país hubo tanto muerto, y lo que es peor, no son muertos de una guerra declarada, sino que hemos llamado la guerra del hambre, la guerra de la necesidad, la guerra contra el enfermo. Entonces, bien, peor imposible. Justamente hemos mantenido la hipótesis del atentado permitido porque este viene a desviar la atención sobre cuestiones claves, fundamentales en este momento, que es que el debate sea sobre si el cambio presidencial debe avanzarse por el lío violento como única existente, o si el cambio presidencial o cualquier otro, esto que se llaman cambio, se puede utilizar o se puede hacer por otras vías, como el electoral, la vía del diálogo, del acuerdo, esto que llaman salidas democráticas. Ya en las redes lo vemos, la gente decidiendo, los que están con una salida violenta y los que están con una salida pacífica. Pero como la gran mayoría está conteste de que aquí no hay salida electoral, no hay salida pacífico votacional, sino que la salida es por la vía de la fuerza, por esa vía llegamos a la conclusión de que hay que instalar lo que se llamaría maquinaria de violencia. Hay quienes mantenemos que por esa vía las oposiciones o las fuerzas opositoras no tienen capacidad de una lucha violenta que esté por encima de las posibilidades de violencia de este Estado fallido. No, eso no existe. Por eso es que la posibilidad de guerra civil, Agustín, es incierta a este momento de la historia, porque no se ve en el conteo de cañones una capacidad de fuego del lado de la oposición que ni siquiera medio iguale a la del gobierno o a la de las Fuerzas Armadas Nacionales, ¿no? Sí, mi querido amigo, eso es cierto, pero hay que decir que si aplicamos la vieja conceptualización de guerra civil clásica, tipo la española, aquí no hay eso en este momento. Pero lo que no podemos negar, que hay una guerra establecida, que ya la describí, como la guerra del hambre, de la necesidad del enfermo. Esa guerra está establecida y es una guerra que materialmente está comenzando y no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahora bien, si vamos a la parte bélica, entendemos que sí, aquí hay levantamiento social capaz de empuñar algún arma. Ya sabemos de cómo está el aparato armado de este gobierno militar, policial, civil. Esto hay que verlo muy claramente. Es decir, no es verdad que la única vía sea la violencia, y cuando digo violencia estoy pensando también inevitablemente lo que se llama armas, y esa violencia armada concretamente, y la vía electoral de los negociantes politiqueros
que aquí tienen tanto espacio hasta el día de hoy. No, estoy pensando en nuestro viejo pronunciamiento, nuestra vieja proposición de crear una fuerza democrática, mayoritaria, colectiva, que sea capaz de enfrentar los grandes poderes bélicos en este país. Pero esto, como se nos dice comúnmente, es algo muy largo y la gente quiere ya. La gente quiere pronto sale, ya sale, le falta poco, comemos hallacas sin maduro, cosas de esa naturaleza que nosotros no compartimos. Creemos que este es un régimen que está comenzando, no que está terminando. Y allí queríamos discutir con quien quiera. No es posible que se piense que esto está terminando cuando no hay fuerzas opositoras capaces de levantar una estrategia unida, una táctica para las luchas correspondientes. Aquí eso no existe en este momento. Este gobierno está operando materialmente como en forma unívoca, en forma solitaria, sin contendor materialmente. Entonces, por esa vía puede hacer arbitrariedades como la que hace hoy, por ejemplo, con Requesén, la que hace con Borges, la que ayer hizo con el diputado que está metido en una embajada, la que hizo con otro diputado que lo tuvo preso un par de años, Gilbert Caro. En fin, este es el panorama que tenemos y que hizo posible que una asamblea nacional se convirtiera en aquello de la asamblea del desacato y de donde no ha salido, y haga lo que haga, no tiene validez porque está en el tal desacato. Pues bien, lo que quiero decir que tenemos un gobierno que muchos consideran como súper débil, y en mi opinión, esa debilidad no está probada. Lo que está probado simplemente es una fortaleza en base fundamentalmente a su capacidad represiva y a su capacidad de manipulación. Véase si no, el proyecto de la patria, o véase si no, lo que hemos calificado con una simple consigna: hazte socialista o mueres de hambre. O depende de una bolsa, de una caja de comida que nosotros te otorgamos para que seas consecuente y leal con nosotros, o morirás de hambre. Esto es lo que se llama llevar a un colectivo a la sumisión, y esta es la base de esto que se llama hoy socialismo del siglo XXI. Así es, profesor, pero fíjese, ya para terminar esta extraordinaria conversación con usted, como siempre, hay una, en esta historia violenta de Venezuela que usted también ha podido revisar en su trabajo todos estos años, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es algo que inclusive podría calificarse como un negocio, lo ha llamado nuestro amigo Federico Bocanera, el negocio de la conspiración. Entonces aquí pareciera que todo el mundo está conspirando todo el tiempo, que todo el mundo está metido en una conspiración, y inclusive lo hacen a la luz pública, como usted decía, lo del 4 de febrero. Entonces aquí parece que había unos conspiradores que ya habían hablado con periodistas para decirles lo que iba a pasar y que estuvieran pendientes, y que de paso ellos le daban la primicia. O sea, como si todo el mundo se estuviese preparando para algo. Y entonces lo que me pregunto es que los venezolanos pareciera que nos encanta una conspiración, pero también ¿cuántas de esas conspiraciones han tenido buen puerto? Porque una cosa es conspirar y otra cosa es lograrlo. Es correcto. Bueno, en esa empresa de conspiración, te habla de los periodistas que estaban cubriendo la fuente el sábado, y vimos periodistas con chalecos antibalas. Un detalle, sí, claro que es un detalle, pero ¿cómo estaban tateados esos periodistas de que podía hacer falta el chaleco antibalas? El director de su medio les dijo: lleven chaleco, busquen el chaleco aquí en las oficinas. Pero más todavía, este señor que acusa a Requesén y a Borges de ser sus relacionados, llega y dice que el día 24 de julio no llegaron los materiales,
drones para el atentado, y que en consecuencia lo dejaron para el 4 de agosto. Oye, este dato es bien significativo. Porque ellos sabían que el 4 de agosto venía la parada la parada aquí en la Avenida Bolívar. ¿Qué es esto, señores? Entonces, bien, conspiración, sí, una conspiración que al parecer está compartida, porque los conspiradores, los supuestos conspiradores o conspiradores, simplemente ya tienen establecido hasta el cronograma y están informados de cómo se va a comportar el gobierno, a pesar de que Maduro ya ha dicho anoche mismo que ellos, por medidas de seguridad, dicen lo que van a hacer horas antes. Estos señores de atentado supieron horas antes, poquitas horas antes, dónde iba a ser el meeting, la parada. Estos señores, parece que aquí hay gente hasta de adentro comprometida con ese atentado. Y esto no desata, y en ese sentido, Agustín, ya nos vamos, pero en ese sentido que tú apuntas en esa última observación, en ese sentido, la cacería de brujas, además de ser por fuera, también no se lleva como la procesión por dentro. Ahora no hay un estado de sospecha generalizada dentro del chavismo. Lo dijimos al comienzo, que uno de los beneficios que se saca al permitir el atentado es justamente mandar a cerrar filas a lo interno, porque todos pueden estar bajo sospecha, o todos están simplemente señalados. Y a ese respecto, hoy me señalaban en otra entrevista, o me preguntaban de por qué no estaban allí en el escenario los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, que seguramente estaban en el Ávila. Jorge Rodríguez sí estaba, la que no estaba era Delcy Rodríguez. Sí. Pues, tampoco estaba Diosdado. Diosdado no estaba. Ajá, ni Tarek El Aizami. Se preguntaba mucho la gente que por qué ocurría eso, que si era un acto como que le han dado tanta importancia, cómo estaba el presidente de la ANC. Bueno, yo puedo pensar que es una cuestión casual, o que tenía un compromiso social en el Ávila, según dicen algunos. Bueno, eso puede ser, pero también, independientemente de eso, sabemos de la refriega que hay a lo interno del PSV. Eso ya no es un secreto. Y con este acto permitido, con este atentado permitido, bueno, ha llegado el momento de unirnos todos, unión. Y vuelven a citar a Chávez y a Bolívar, y para ustedes contar. En síntesis, lo que creo que estamos en un momento en el cual no se puede afirmar nada en forma tajante, pero nosotros lanzamos la hipótesis de trabajo de lo que se llama, pues, el atentado permitido y pagador de dividendos a este gobierno. Agustín, un gusto como siempre tenerte en el programa. Igualmente, hermano. Salud. Era el igualmente. Profesor Agustín Blanco Muñoz, quien sin duda alguna es la persona indicada para hablar de conspiraciones y de actuaciones violentas, porque parece que la historia de Venezuela es la misma historia violenta separada en capítulos especiales. Vamos al corte y ya venimos con la parte final de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel. Tenemos muchos mensajes de la gente que vamos a compartir a continuación. ¿Tienes algo por allí, Daniel? En efecto, tenemos acá a gente que a través de nuestro chat en YouTube nos dicen, bueno, hay mucha gente poniendo en duda la cuestión de los drones, la cuestión del C4, la cuestión de la explosión, etcétera. Yo vuelvo y le repito, yo ya superé esa discusión por la simple y sencilla razón de que mi preocupación ahora es no si el atentado fue atentado, si fue montaje, si fue con una bombona de gas, si fue con dinamita, si fue con que se la compraron al Coyote y al Correcamino. Eso ya esa no es mi preocupación. Mi preocupación es qué está haciendo el régimen a partir de esa noticia de ese atentado. ¿Y qué está haciendo? Arremeter, perseguir, torturar, avanzar y atornillarse. Y eso es lo que tiene que preocuparnos, porque además de eso hay que enfrentar la manipulación del régimen. Y la manipulación principalmente está en que ellos quieren discutir si hay o no hay atentado, si hubo o no hubo C4, si lo trajeron por Colombia o lo trajeron por otro lado. Aquí lo que hay que discutir es la manipulación que están haciendo, porque lamentablemente, y esto es algo que ha quedado, y quien no lo tenga claro, yo no sé en qué país está viviendo, pero esto es un régimen que decidió meter a Venezuela en el derrotero de la violencia desde el primer momento que asumieron el poder. Y aquí, me perdonan, pero aquí un gobierno democrático, un gobierno pacífico, un gobierno respetuoso de la ley, no vive situaciones como esta. Así que la discusión yo creo que hay que ponerla donde es. Y la discusión está en que nos quieren manipular con el tema del atentado. Si fue con C4, con C5, con ABE, con 3C, con lo que usted quiera, eso es otra discusión. Yo se la respeto, pero mi problema ahorita es la arremetida que están causando con este caso. Daniel, el tema acá es que, y eso es lo que va quedando más claro cada día, ¿no? No es que a uno lo tome por sorpresa la continuidad de los hechos. Lo que a uno sí le toma por sorpresa es la magnitud de los hechos. Aquí lo que va quedando más claro cada día es que se trata de un proyecto de imposición, y donde en medio de ese proyecto de imposición que tiene visos, y yo me he enfrascado en esto últimamente, vean las categorías políticas, vean qué diferencia un proceso autoritario de uno totalitario, y este tiene visos de lo segundo. Yo no temo exagerar con lo que estoy diciendo, porque no creo que sea una exageración. En medio de esas cosas, bueno, se inventan realidades paralelas, aquella realidad virtual de la que hablaba José Vicente Rangel. Bueno, eso no es una fantasía, eso es una realidad en este tipo de proyectos políticos. Y con base en que se impone a la sociedad en pleno, a la sociedad entera o lo que queda de ella, una base de creencia, una base de desarrollo de la política, bueno, allí es esperable cualquier cosa.
y en medio de ese esperable de cualquier cosa, bueno, uno no puede perder de vista la sensatez, uno no puede perder de vista el apego a los valores democráticos, uno no puede perder de vista esto, pero es muy difícil, es la verdad, porque en el camino nos someten a los peores rigores que son los que estamos viviendo. De tal manera que cuando yo he dicho en varios programas anteriores, Daniel y amigos que nos escuchan, que aquí no es descartable que en un momento dado el régimen gobernante opte por llevar a la consulta popular esa de los referendos consultivos o aprobatorios o cualquier tipo de referendo que usted le dé la gana, el hecho de que un opositor le está robando el CO2, el oxígeno, al resto de los venezolanos que sí son patriotas, que son chavistas y que son revolucionarios, bueno, ese tipo de cosas son esperables en estos regímenes, no estoy exagerando. Miren por dónde va la película ya va por un hecho donde Nicolás Maduro, que es un tipo repudiado ampliamente en las calles de Venezuela, bueno, ahora es o se quiere vender como un mártir, como un nuevo José Antonio, como un mariscal de Sucre, como un nuevo Simón Bolívar, que también tuvo y sufrió un atentado a su vida o varios atentados a su vida durante el tiempo de su existencia, como un Betancourt, porque lo llegó a decir en el mismo momento en el que ocurrieron los hechos, o sea, como un grande hombre, como diría Carrera Damas, ¿no? Como esos hombres grandes de la historia. En ese nivel de cosas vamos nosotros. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Nos despedimos y hay que decir otra cosa, Neomar, que si algo ha quedado claro es que esta gente quedó al desnudo, pero también quedaron al desnudo que la única política que tiene este régimen, la única política que este régimen tiene es la política de a través del aparato militar y policial someter a la gente. Así es. Porque si no fuese así, ya hubiesen aplicado el cono monetario, ya hubiesen aplicado las medidas cambiarias, ya hubiesen aplicado todo lo demás. Entonces, tan débil era su política que con un atentado fallido que lo lograron neutralizar y con muy pocos heridos, nada ha pasado. Ahí dejo eso. Pero se acabó este programa, Neomar. Así es, Daniel. Nos despedimos por el día de hoy. Les damos las gracias por haber estado allí. Volveremos mañana en una nueva emisión y en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM.